Estaremos viendo el Evangelio según San Lucas capítulo 2, verso 25 al 35. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El médico Lucas expresa su interés en querer poner en orden todos los acontecimientos relacionados con la llegada del Mesías a este mundo. Lucas notifica que investigó diligentemente todas las cosas desde su origen, con el fin de que se conozca bien la verdad de todas las cosas en las cuales hemos sido instruidos, refiriéndose a la fe en Jesucristo. Los acontecimientos mencionados por Lucas en los primeros dos capítulos es una señal de que Dios había determinado romper el silencio después de 400 años. Primeramente lo hace a través de un ángel que se le aparece al sacerdote Zacarías, quien se encontraba ministrando en el templo. La visita de aquel ángel era para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, el cual sería el precursor de Cristo, el hombre que iniciaría abriendo la brecha para que apareciera el Hijo de Dios. 6 meses después, el ángel Gabriel visita a una joven virgen llamada María en la ciudad de Nazaret para decirle que había hallado gracia delante de Dios, que ella era la persona elegida para concebir por medio del poder del Altísimo. Su hijo sería llamado Hijo del Altísimo, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, porque es el que salvará al pueblo. En estos dos primeros capítulos, el médico Lucas no solamente presenta profecías en cumplimiento, sino también futuras promesas y profecías para cumplirse, destacando el mover del Espíritu Santo mucho antes de que fuese conocido por medio del bautismo. Lucas capítulo 1 versículo 5 dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:41 presenta a Elizabeth, madre de Juan, llena del Espíritu Santo. Lucas 1:67 nos muestra a Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo. Lucas 2:25 presenta a un hombre justo y piadoso llamado Simeón, lleno del Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo. Simeón esperaba la consolación de Israel y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando Jesús iba a ser presentado, y tomando al niño, lo levanta en sus brazos y lo bendice. José y María estaban maravillados de todo lo que Simeón decía acerca del niño Jesús. Pero Simeón también tenía palabras proféticas referentes a la vida y ministerio del Hijo de Dios. Profecías que alcanzarían a toda una humanidad a través de los siglos. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35 dice: Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí refiriéndose a Cristo,
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La profecía que Simeón estaba presentando era que Jesús había sido puesto para caída y levantamiento, para juicio a todo aquel que lo rechaza y lo niega, para salvación para todo aquel que lo reconoce y lo acepta y lo obedece. Jesucristo sería la señal puesta por Dios, que sería contradicha por mucha gente que lo iba a rechazar, lo iba a negar, que no lo iba a aceptar. Pero Dios había determinado poner una señal. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículos 6 y 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Dios determinó poner esa señal, la piedra del ángulo, donde habría gente que lo iba a aceptar, lo iba a reconocer, iba a creer en él, y no serían avergonzados y serían salvos. Pero también habría gente que iba a contradecir esa señal, y ellos iban a tropezar con aquella señal, y vendrían a condenación, vendrían a juicio, porque habían rechazado al Hijo de Dios. Jesucristo es la piedra del ángulo. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, también mencionó en Hechos capítulo 4, versículo 11, en la Biblia, traducción lenguaje actual, las siguientes palabras: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Cuando alguien contradice la señal de Dios, está desechando aquella piedra que Dios puso, la cual es la piedra principal, es la que sostiene todo el edificio, todo un pueblo, toda una iglesia. Cuando esa piedra es quitada, todo se derrumba. Es por eso que el apóstol Pedro menciona que los constructores, los religiosos de aquel tiempo, habían rechazado aquella piedra, pero resultó que esa piedra es la que sostenía a todo el edificio. Conforme Jesucristo inició su ministerio, la opinión pública y religiosa se dividió. Algunos lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Pero también muchos lo rechazaron, aún su propio pueblo. También aquellos grupos religiosos, los de su propio oficio, lo habían rechazado. Mucha gente que había recibido beneficios y milagros, lo habían negado, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. En eso consistía la señal, de que muchos iban a aceptarlo y muchos lo iban a rechazar, lo iban a contradecir. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 35 al 36. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí entra la división, gente creyendo y gente rechazando al Mesías, aún de la propia familia. Porque aún en las mejores familias también sucede que hay diferentes opiniones y diferentes reacciones en cuanto a Jesucristo. Podemos ver que existen muchas familias mixtas, formadas de creyentes y ateos. Familias también de diferentes religiones. En una propia familia o en una única familia puede haber 3, 4 religiones, es decir, 3, 4 opinión de alguna doctrina o conocimiento de Dios. Y muchas de esas familias viven distanciadas por causa de la fe, por causa de su conocimiento conforme a su religión. También existen familias que viven en continuos debates y polémicas
a causa de la diferencia de los tópicos doctrinales que practican. Eso es lo que Simeón estaba diciendo, que Dios le había puesto para caída y para levantamiento, para una señal que sería contradicha. Contradicha significa contradecir o decir lo opuesto. Es decir, Dios envía a su Hijo y Él dice, este es mi Hijo amado, este es el Salvador del mundo, Él es el Creador de todo, a través de Él somos salvos, en ninguno otro hay salvación. Y la gente contradice, pensando que Jesús es un hombre más, un profeta más, que el hombre puede ser salvo por obras, que el hombre no necesita un encuentro con Dios. La actitud del hombre es contradecir todo lo que Dios ha estipulado. Existen muchos grupos que tratan de contradecir todo lo que las Escrituras dicen. Grupos como los ateos, los incrédulos, los escépticos, los impíos, los humanistas seculares, los de libre pensamiento, los agnósticos, los grupos de irreligiosa, es decir, que no aceptan ni profesan ninguna religión. Todo este grupo de personas tratan de contradecir la señal. Pero también hay un grupo que puede estar dentro de la iglesia y aún así contradice la señal. Gente que inclusive ha predicado en un púlpito, en una congregación, gente que ha recibido beneficios de parte de Dios, pero que al final terminan rechazándolo o terminan retirándose de Dios. Gente como los apóstatas, que renuncian y abandonan la fe. Los malagradecidos, que solamente buscaron el favor de Dios en un momento complicado. Los simpatizantes, aquellos que solamente buscan emociones. Los fanáticos, gente que no se ha convertido de todo corazón. Todo ese tipo de gente empieza a contradecir la señal. Este grupo de personas han caído delante de la presencia de Dios. Pero Simeón también tenía una palabra para María. Y le dice que una espada atravesaría su misma alma para que los pensamientos de mucha gente, de muchos corazones, fueran revelados. María experimentó en carne propia el desprecio de la gente hacia su hijo. María vio cómo lo golpearon, cómo lo vituperiaron, cómo lo escupieron, cómo se ensañaron con él, cómo lo desnudaron, cómo hicieron un orificio en sus pies y en sus manos, cómo atravesaron su costado, cómo le colocaron una corona de espinas sobre sus sienes, cómo fue crucificado hasta derramar su última gota de sangre, hasta el grado de que solamente saliera el agua. María presenció la muerte de su propio hijo y escuchó el último aliento al decir, consumado es. Allí estaba María, la espada la estaba atravesando, pero aquella acción tan impactante para María, la muerte de su Hijo Jesucristo, no quedaría impune. Y no se trata de que Dios iba a traer venganza, se trata que a través de aquella muerte expiatoria, todos los pensamientos y las intenciones del corazón iban a ser revelados, saldrían a la luz, refiriéndose a la forma en que la persona o el mundo se acerca a Dios, de qué manera lo están haciendo, cuáles son las verdaderas razones por las cuales la gente dice creer en Jesucristo o por qué lo rechazan, ahí serían revelados. Las religiones perversas y corruptas que muestran una apariencia de piedad saldrían a la luz. Las organizaciones que presentan buenas obras pero que sus fines son lucrativos, saldría a la luz. Pero también personas y agrupaciones que no buscaban reflectores, mucho menos la opinión pública, sino que trabajaban conforme al estándar de Dios, serán recompensados por Dios. El verdadero creyente saldrá a la luz, como fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Como fue el caso también del centurión que dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque la muerte de Jesús trae redención, trae perdón, pero también trae revelación del verdadero creyente o del falso creyente.
Todo falso creyente quedará desenmascarado. Todo congregante falso quedará expuesto delante de Dios, ya sea en esta vida o en el juicio final. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la sentencia de Jesucristo. Toda aquella gente que dice que lo conoce, tiene que demostrarlo con hechos. No solamente es la apariencia, eso no cuenta delante de Dios, sino lo que hay en el corazón. Eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que va a salir revelado delante de Dios. No podemos honrar a Dios solamente de labios y nuestro corazón estar muy distante de Él. La vida espiritual no se construye a base del estado de ánimo. Tiene que haber una convicción en quién hemos creído. La vida del verdadero creyente no debe estar por temporadas. Es decir, no solamente una temporada en la iglesia y una temporada en el mundo. Tiene que haber una perseverancia en busca de Dios. No se trata de entrar a una iglesia y salir y estar jugando al creyente, al religioso. Intenciones del corazón serán revelados y mostrarán la causa verdadera por la cual cada persona se congrega, por la cual cada persona dice que cree en Dios. En aquel día muchos serán reconocidos como creyentes genuinos, gente que aceptó a Jesús, pero también lo demostró con hechos, siendo obedientes, constantes, perseverantes. Muchos serán aprobados por ser creyentes que nunca desmayaron en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba. Gente que se aferró a Jesucristo. Otros serán reconocidos por su arduo trabajo, amor y paciencia a la obra de Dios. Al igual habrá mucha gente que será reconocida y valorada por ser generosa en cuanto a la obra de Dios. Todo pensamiento y intención del corazón será revelado. Cada uno será evaluado por lo que hay realmente en el corazón, no por lo que dicen nuestros labios, no por lo que diga la apariencia, sino por lo que hay en el corazón. La actitud por lo cual estamos en una iglesia, la razón por la cual estamos trabajando o estamos permaneciendo, una fe verdadera o una fe ficticia, falsa, ahí será revelado. La pregunta que nos haríamos en este día sería, ¿hemos aceptado a Jesucristo como la señal de Dios? ¿O la estamos contradiciendo continuamente con nuestra actitud? ¿Realmente hemos aceptado al Mesías como nuestro Salvador? ¿O solamente estamos pasando un tiempo de apariencia en cada congregación? Mateo 24, 30, 31 dice que al final de aquellos tiempos nuevamente aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Solo que en esta ocasión ya no será en una cruz, sino que será viniendo con poder y gloria sobre las nubes, acompañada de multitudes de ángeles. La señal que una vez fue contradicha por la humanidad, se impondrá con poder. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La señal nuevamente se verá, todo ojo lo va a ver. En cualquier rincón del mundo alcanzarán a ver la señal del Hijo del Hombre. Y todos aquellos que lo negaron, lo rechazaron, todos aquellos que contradijeron la señal, se van a lamentar. Toda persona que en su vida le llevó la contra al Evangelio, a Jesucristo, toda persona que rechazó a Jesús, que lo negó, que vituperió, que lo abandonó, que se alejó del camino de Dios, en aquel día se va a lamentar, pero ya no habrá una segunda oportunidad. Estamos en el tiempo de la gracia, donde tenemos que entender que la señal de nuestro Padre ha sido puesta, es Jesucristo, y ha sido puesta para levantamiento o para caída. Estamos a tiempo de ser levantados, restaurados.
caminemos bajo su camino, bajo su alianza, escuchando su palabra, guardando su palabra, obedeciendo su palabra. De esta manera la señal vendrá a ser algo precioso a nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.